Hola y bienvenidos a otro episodio de la Escuela del Testing. El día de hoy vamos a continuar con un tema súper importante que habíamos hablado anteriormente, acerca de aquellas cosas que son la base fundamental de todo proceder profesional en el mundo del software testing. Hablamos de los principios del software testing. Y como es claro, no puedo abordar esto yo solo, sino que he traído nuevamente a alguien que se va a volver uno de nuestros acompañantes más recurrentes en el programa, el profesor, el ingeniero, el señor Víctor Leonardo. Víctor, gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Y chicos, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Qué bueno, Víctor. Bueno, pues, Víctor, la última vez nosotros estábamos, digamos que comenzando a interactuar acerca de lo que son los 7 principios del software testing. Si pudiéramos hacer una pequeña recapitulación, yo creo que es justo decir que los principios son aquellas bases fundamentales sobre las cuales nosotros tenemos que sobrellevar nuestro proceder profesional en el software testing y que la violación de dichos principios acarrean consecuencias negativas para todo lo que tiene que ver con el quehacer diario del profesional del mundo del testing. Ujú. ¿Cuál es tu opinión acerca en general de lo que son los principios del software testing? Sí, como bien hablamos la sesión pasada, básicamente los principios son esas sentencias, esas buenas prácticas que se mantienen fijas en el tiempo, que no cambian y que no cambian independientemente del contexto de negocio, del contexto operativo, de la tecnología que se está utilizando para desarrollar el aplicativo, de la tecnología en la que está desarrollado el aplicativo, ya sea un frontend, ya sea un backend, ya sea una aplicación móvil, ya sea una aplicación web, una aplicación de escritorio, una aplicación por línea de comando o una de esas aplicaciones legacy, o también no cambian independientemente de lo que es la metodología de desarrollo. Es decir, si estás trabajando en una metodología ágil de desarrollo, que es lo que mata en tendencia, si estás desarrollando en una metodología cascada o si estás desarrollando en una metodología iterativa. Bien, los principios se mantienen iguales y como se mantienen iguales, no cambian, entonces violar esos principios acarrearía consecuencias eh, a veces muy graves para lo que tiene que ver la calidad del software. Claro, y me parece que conversábamos también en alguna ocasión de que, de hecho, tú mismo pusiste el ejemplo, de que uno como ser humano, al final y al cabo, independientemente de tus creencias, estás dirigido por valores que Exacto. de una forma u otra son centrales. Y algo que yo le comentaba a los chicos a veces cuando estamos en conferencia es, señores, ¿cómo usted se siente cuando usted viola uno de los principios que para usted lo tienen Ujú. alta estima? Y casi siempre la respuesta es obvia. Bueno, uno no se siente bien, uno se siente mal, Exacto. porque uno siente como que ha traicionado eso que le enseñaron a uno desde el principio. Eso es como cuando tus padres te enseñaron que es importante no mentir y luego en algún momento, por X o por Y, ya sea por bueno o malo, tú te ves, digamos que en el apuro de tener que hacerlo y luego entonces tú tienes como ese cargo de conciencia, con, contrale, yo no soy así porque yo cometí ese Ujú. error. Entonces, es importante porque el hecho de que uno se sienta mal al hacerlo es primero porque reconoce que ha Sí, violado un principio cuya violación nunca te va a llevar a un resultado positivo. exacto. Entonces, hablábamos primero de dos de los 7 principios, estábamos dando, digamos que una pincelada del principio número uno y brevemente vamos a retomar alguna de esas cosas que comentábamos. Primero, con el que establece la ejecución de pruebas demuestra la presencia de defectos, no la ausencia, como decían por ahí. Exacto. No, básicamente es un principio de enfoque. La idea es que cuando un tester aborda, un tester o puede ser un desarrollador que hacen pruebas unitarias o de componentes y pruebas de integración de componentes, cuando se aborda un aplicativo para hacerle pruebas, ya sea las pruebas dinámicas, donde tú tienes un aplicativo ejecutándose, o ya sean pruebas estáticas, donde tú revisas documentos y revisas requerimientos, el enfoque debe ser a demostrar que hay fallos, a demostrar que hay defectos. Y la asunción principal que tenemos es que los defectos son el producto del error. El error es humano. ¿Y por qué yerran los humanos? Los humanos cometen errores. La principal causa es porque son falibles. Tenemos la tendencia a cometer errores. Y ya sea que sea un analista de requerimientos, un arquitecto de software, un analista de sistema o un programador, van a cometer errores sencillamente porque son humanos.
Bajo esa asunción, entonces, todo lo que se entrega tiene errores incluidos y por lo tanto esos errores se evidencian en los defectos cuando se ejecutan las pruebas. Entonces, la mejor forma de yo detectar esos defectos es asumir que existen y voy a demostrar que el aplicativo no funciona, que tiene defectos. El desarrollador, por lo regular, tiene el enfoque de hacer pruebas para demostrar que el aplicativo funciona y es normal porque es un aspecto hasta psicológico. Bien, o sea, si yo creo algo, yo tengo que demostrar que lo que yo creo funciona, que no falla, que agrega un valor. Mas, sin embargo, eso lo hace tendente a lo que es el prejuicio. Bien, y por tanto ciego a sus propios defectos. Entonces hay muchos defectos que no va a poder detectar. Mas, sin embargo, el tester cuando va a hacer las pruebas, el enfoque es demostrar que falla y si voy a demostrar que falla, entonces tengo una mayor probabilidad de detectar defectos. En eso consiste ese principio, principalmente. De aquí se hilan muchos temas y yo Ujú. quiero ir tratando de que, como decimos dominicanamente, vamos a desenvolver este hilo, a ver a dónde nos lleva. Porque ahí sale una premisa interesante que muchas veces las personas plantean, que es como, y yo te voy a poner el más conocido. Bueno, pero si tenemos buenos programadores, ¿para qué tener tester? Porque el programador puede hacer ambos roles, que es una tendencia sobre todo que he escuchado más obviamente en contextos internacionales, Ujú. que claramente esa opción o opinión viene de personas que no son expertas obviamente en software testing, pero sin embargo, no es menos cierto que muchas organizaciones e instituciones, vamos a decir que profesionalmente pecan de absorber este tipo de pensamientos sin hacer un análisis crítico sobre esta disciplina. ¿Cuál es tu opinión al respecto de que un buen desarrollador pueda hacer el trabajo de desarrollo y de testing? Mira, para un buen desarrollador o para un desarrollador ser tan excelente y desarrollar bien y probar bien, él tiene que ser como este Avenger, como Hulk. Sí, que cuando él está desarrollando, él es el profesor Banner. Él desarrolla, él tiene la creatividad y todo eso, pero cuando él está probando, debe convertirse en Hulk y entonces smash, aplastar. Claro. Bien, entonces eso solamente se ve en algo ficticio como Avengers. Bien, el problema con eso es un tema que una misma persona, la persona cuando desarrollan, cuando crean algo, lo que quieren es mostrar que funciona. Y no podemos ir contra natura. Es decir, si yo creo algo, yo voy a demostrar que funciona. Y eso ya me hace ciego a mis propios defectos, me crea prejuicios. Mas, sin embargo, si yo recibo algo que otra persona desarrolló o otra persona creó, y a mí me dan la tarea de yo demostrar que hay fallos, yo voy a encontrar más fácilmente y más objetivamente los fallos o los defectos que aquel que lo creó. Por otro lado, también hay que saber separar lo que es, y una aclaración, sí, si yo tengo buenos programadores, es probable que yo tenga elementos o entregables de mayor calidad. Ahora, no solamente se necesita ser buen programador para entregar algo de calidad. Calidad, la mejor definición que yo tengo es algo de valor para alguien. Tú puedes desarrollar y ser, como decimos los dominicanos, un turpén desarrollando. Tú puedes ser un buen desarrollador, respetar los paradigmas, tener buena estructuración de tu código, buen uso de la tecnología, seguir incluso procesos y estándares y al final entregar algo que no le agrega valor al usuario. Por eso en testing tenemos dos palabras claves o dos conceptos clave: validación y verificación. La verificación, yo pruebo o confirmo que lo que me están entregando, el software funcionando, cumple con los requerimientos. Pero la validación me asegura que ese software agrega valor al usuario, al negocio, al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener buenos programadores que pasen la verificación, pero que no necesariamente pasen la validación. Otra cosa es también dividir lo que es el QA o el aseguramiento de la calidad y diferenciarlo de lo que es el testing. El aseguramiento de la calidad, tú aseguras la calidad desde la fuente. Yo puedo tener buen programador, pero si no hay buena planificación, si no hay buenos requerimientos, si no hay buenos diseños, si no hay buenos estándares y procedimientos de desarrollo, por más bueno que usted sea,
usted no va a hacer un entregable de calidad. El tester es ese último control antes de pasar a producción o antes de pasar a una próxima iteración que te permite a ti hacer control de calidad. Y es esa segunda etapa distinta al desarrollo y con un enfoque distinto al desarrollo que te va a permitir encontrar esos defectos que por definición un desarrollador no detecta. Entonces son esas palabras o son esos conceptos que cuando ya tú eres experto en calidad de software, entonces tú comienzas a comprender que no solamente es ser buen programador, que es importante, eso no es suficiente, sino que también necesitas otros elementos y otras tareas que hay que realizar para entonces entregar aplicativos de calidad. Sí, siguiendo por esa misma línea, a veces también olvidamos que cuando uno desarrolla, o sea, como programador, por lo regular tú te fundamentas en qué? Bueno, en los requerimientos que te entregan. Ujú. Digamos que cuando todo está dicho y hecho, la mayoría de las veces un programador no se dedica a la validación de que si esos requerimientos fueron bien levantados, que Ujú. si realmente eso era lo que quería el usuario final. No, él asume que lo que le entregaron es lo que se debe de desarrollar y él procede técnicamente a la creación de ese producto digital. Entonces, ¿qué sucede? Si ese es el enfoque, y no es que es un enfoque malo, porque vuelvo y digo, para eso es que él está desarrollando esa Ujú. solución a un problema que le entregaron en formato de requerimientos. Entonces, como tú decías, la parte de validación queda por fuera. O sea, muy pocas veces, muy pocas veces por temas de tiempo, hasta en algunas ocasiones, la persona que está desarrollando no puede ir atrás a reunirse con el usuario, no va a validar con el VA o con el Scrum Master si efectivamente esos son los requerimientos adecuados Ujú. y no va a incrementar el set de prueba a un nivel que pueda hacer verificación y validación a la misma vez. Ujú. Entonces yo creo que también eso, hasta en un factor de tiempo dentro del desarrollo del mismo proyecto, a veces imposibilita todo lo que tiene que ver con que una persona, en este contexto el desarrollador, asuma ambos roles. Pero déjame jugar aquí abogado del enemigo, como dicen por ahí, y decirte la premisa que otros plantean. Bueno, pero ¿y qué tal si ya el desarrollador tiene todas sus pruebas automatizadas? Porque tú sabes que la automatización es la varita mágica de todo. Cuando todo está automatizado, ¿para qué yo necesito un tester? Entonces, tal vez bajo esas circunstancias, sí sea posible que nosotros podamos bajar el headcount de los testers Ujú. y dejar a los buenos desarrolladores apoyados de su automatización. ¿Tú crees que la automatización invalida este principio? Claro que no. Lo que pasa es que al final, ¿qué tú automatizas? Lo que tú haces manual. La única diferencia entre hacer una prueba manual y hacer una prueba automatizada es quién ejecuta la prueba. Hay que diseñarla, hay que analizarla, hay que detectar cuáles son las partes más importantes y como quiera hay que validar si ese aplicativo cumple con el requerimiento. Es tan sencillo como eso. O sea, por más que queramos hablar de automatización, que reconocemos la gran importancia de lo que da y los beneficios que da la automatización, son beneficios más en términos de tiempo, pero no necesariamente te aumentan la calidad. Yo puedo tener una automatización de una prueba manual o basada en un análisis mal hecho, con una mala cobertura de pruebas, que no tomo en consideración cuáles son los elementos más importantes de ese aplicativo que espera el cliente, que espera el usuario. Al final, no, no mistifiquemos las cosas. La automatización de la prueba manual, la única diferencia es quién ejecuta la prueba. En la automatización se automatiza y lo hace un programa que es desarrollado, adivina por quién, por un tester, que al final debe tener elementos de diseño y de cobertura de pruebas que se van a basar en el mismo análisis que se basa la prueba manual. Entonces, desde ahí ya tú tumbas todos esos mitos que hay de la automatización. De hecho, no todo se automatiza. Cuando tú Correcto. vienes a ver, tú automatizas las cosas más repetitivas, las cosas que requieren, que es muy complejo llevarlo a mano o que se toma mucho tiempo, como tú dijiste, reducir el headcount o la cantidad de personas, la mano de obra que va a trabajar. Pero al final vas a hacer el mismo trabajo, lo único que lo vas a hacer más eficiente. Pero esa eficiencia depende de cómo fue el enfoque. De hecho, la misma automatización debe tomar en cuenta este principio. Cuando se hacen pruebas, se ejecutan pruebas, ya sean manuales o automatizadas, y cuando se diseñan pruebas automatizadas, se tiene que hacer con el enfoque de detectar defectos y demostrar que el aplicativo falla, no que el aplicativo funciona. En el momento en que yo hice una automatización de pruebas con el enfoque de ejecutar pruebas,
y veo que no hay defectos, que no detecta defectos, es un momento de yo revisar esa automatización que pertenece a otro principio, pero Exacto. que al final este principio es la raíz de todo. Si yo hice mi automatización con el objetivo de detectar defectos, defectos rápidos y los defectos que más duelen, entonces eso es una buena automatización. Si violé este principio, por más que yo automatice, independientemente de eso, voy a tener una mala prueba. Correcto, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. En esa misma línea del principio, yo creo que tú comentabas algo ahorita que es importante y es que tú hablabas del hecho de que si yo sé que hay defectos, entonces mi mentalidad es diferente Sí. cuando yo voy a hacer ese approach para hacer mis pruebas. Y yo creo que esto en la práctica lo he vivido muchísimo. En primer lugar, cuando estaba en mis años de inicio en el testing, yo tal vez en su momento no conocía estos principios, pero Ujú. digamos que de manera innata yo siempre he sido muy curioso y lo tenía por práctica el tema de, es que no, es que yo tengo que encontrar algo, es que aquí debe de Algo. haber algo, porque algo se le olvidó a alguien, algo fue mal implementado. Y mi conocimiento de programación me ayudó muchísimo para ponerme en los zapatos del programador y Ujú. pensar cuáles cosas probablemente yo hubiera podido dejar pasar si me hubieran encargado este desarrollo a mí. Entonces la pregunta creo que para ti sería, ¿cómo tú crees que impacta la mentalidad del tester el respeto a este principio? Mira, el principio es la mentalidad del tester. Usted no puede ser tester. Bueno, yo diría, me atrevo un paso más allá. Usted no puede ser tester sin tener esta mentalidad. Tan sencillo como eso. Es más, bien, escuchándote aquí decir, hablar sobre el programador y que te pones en lugar de él, incluso los mismos programadores, en la medida que un programador adquiere madurez, lo hemos visto en algunos memes y demás, si él ve que el software compiló o resulta exitoso a la primera, él, él dice, no, Tiene está sus sospechoso, sospechas. está sospechoso. Porque el diseñar y desarrollar software es una actividad sumamente compleja. Desde que el software es abstracto hasta que involucra, por lo menos en los sistemas grandes, involucra un equipo significativo de personas, desde el cliente que tiene el requerimiento, el que diseña, el que programa, el que prueba y el que implementa. Entonces, el factor comunicación es vital aquí. ¿Qué pasa? Cuando hay una mala comunicación, por mejor que usted desarrolle, si no le pasan bien qué es lo que quiere el cliente, cuando usted lo desarrolle y se lo entrega al cliente, va a haber problemas. Entonces, ese es el tema. O sea, no puedes ser tester o no puedes hacer buenas pruebas si no vas con el enfoque, con la intención de detectar defectos. Y rapidito ahí, no solamente en la ejecución de pruebas, porque el principio dice es las pruebas, el testing, el software testing, demuestra la presencia de defectos, no su ausencia. No se limita a la ejecución, se limita a la planificación, se limita a la estrategia de prueba, incluye más bien la planificación, la estrategia de prueba, el análisis de prueba, el diseño de prueba. O sea, cada vez que tú hagas cualquier actividad de testing, incluida la ejecución, tú tienes que hacerla con el objetivo de que se detecten defectos, se detecten rápido y sean defectos de lo de mayor impacto. Perfecto, entonces al final pudiéramos nosotros concluir que este principio realmente nos hace un llamado a la propia curiosidad y Ujú, creatividad del tester. De ujú. manera que cuando tú te vas a enfrentar, digamos, a un set de pruebas, a un software que tienes que probar, siempre tu mentalidad debe de ser, ¿cómo yo puedo evidenciar de que aquí hay un defecto? Ujú. Porque estadísticamente y por principio, tú debes de asumir eso porque lo hay. Ahora, que tú Exactamente. no llegaste a encontrarlo, como digo yo, anótate esa. Contrale, qué raro que yo no. Un defecto, que yo no encontré un Que yo no defecto. Eso es muy encontré raro. uno, Eso ¿sabes? debería animarme a revisar otra vez, a ser un poquito más meticuloso, a variar la estrategia para incluir algunos otros tipos de pruebas que tal vez dejé de lado. Y eso eventualmente me va a garantizar a mí, primero, un mayor nivel de cobertura y segundo, el cumplimiento de este principio. Exactamente. Bueno, pues en esa misma línea también tenemos el principio número 2, de lo cual hablábamos brevemente, y este es uno de tus favoritos, es el tema de que el testing exhaustivo no es posible. Ujú, Para hacer una aclaración, cuando se habla de testing exhaustivo, nos estamos refiriendo que el hecho de, entre comillas, probarlo todo no es ujú. posible. Exacto. Y
Para agregar un poco de luz a algunas personas que tal vez no sean del área de tecnología, cuando nos referimos a probarlo todo, mire esto, es tan sencillo como usted pensar, wow, yo tengo un sistema informático cualquiera, imagínese lo más básico que usted pueda pensar, que siempre damos el ejemplo de la calculadora. Ujú. Tenemos una calculadora y vamos a decir que si puede hacer solamente funciones básicas matemáticas, suma, resta, muy bien. Usted se pone a pensar en todas las cosas que usted puede hacer ahí. Hay muchas cosas, pero usted diría, bueno, como que no es tanto como para que tú no puedas cubrirlo todo. Sin embargo, aquí es donde viene la complicación, porque cuando el principio se refiere a todo, es todo, incluyendo la combinación de las variables internas de los sistemas y las variables externas de los sistemas que afectan el aplicativo. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, imagínense que esa calculadora es un aplicativo web, yo tengo que hacer una combinación no solo de sus funcionalidades como requerimientos, sino también, ¿y si el internet baja? ¿Qué sucede con los Sí. cálculos? Ven acá, ¿y si yo lo pruebo en otro navegador? ¿Cómo se comporta? ¿Y si yo lo pruebo en la primera versión de Internet Explorer por allá, por los años 2000, cómo se comporta? Y todas esas son variables que vienen a jugar un papel. Por eso es que el principio dice, probarlo todo es imposible. Sí. Y yo creo que tú nos ilustrabas muy bien con una cantidad de números ahí que vuela la cabeza. Sí, mira, de hecho, la misma calculadora, toma la calculadora, el elemento calculadora que uno conoce, la Ujú. calculadorita, la platanera, como uno Sí. conoce. Esa calculadora, para tú probar todo, mira lo que tú tienes que hacer. Tiene 4 funciones básicas, por ejemplo. Tiene suma, resta, división y multiplicación. Pero tiene multiplicación de números negativos que van desde menos x hasta más x. Tú tienes que probar todas las posibles combinaciones. Y supongamos nada más que sean 2 entradas. Es decir, que yo sumo A y B. Que sumo B, A y B, que divido A y B, que multiplico A y B y que resto A y B. Nada más 2. Pueden ser más, pero nada más 2. Tú sabes todas las combinaciones que tú tienes que hacer, todos los números negativos con todos los números positivos, la suma, todos los números, todas las combinaciones a nivel de suma, resta, multiplicación y división. Tanto de negativos con positivos y positivos con positivos. Imagínate tú la grotesca cantidad de casos de prueba que tú tienes que ejecutar para que eso sea posible. Una locura. Y cuando hablamos caso de prueba es A es igual a 1, B es igual a 1, y voy a sumar 1 más 1. Bien, eso es un caso de prueba. Eso es un solo caso de prueba. Pero otro caso de prueba es A igual a 1, B igual a 1 y réstalo. Súmalo y multiplícalo. Pero eso es 1. 1 y 2, 1, 3, 1, 4 y así por el estilo. Cada uno de esos representa un caso de prueba que en cualquier momento puede fallar. Entonces, eso sería. Solamente la calculadorita platanera que nosotros conocemos es imposible. Y tienes que probarlo, como tú dices, en cualquier ambiente. Tienes que probarlo en una calculadorita platanera, en una calculadorita Casio, ¿verdad? En una HP. ¿Hasta qué pasa si la batería de esa Si la calculadora se está batería descargando? se Una está locura. descargando. O sea, todo eso tienes que probarlo. Entonces, eso es imposible. Te decía del número astronómico que me parece los arquitectos del sistema operativo Solaris decidieron hacer un cálculo de cuántos casos de prueba llegaría a tomar o tomarían para realizar las pruebas de todos los estados y combinaciones de estados en los que cae su sistema operativo, y el número fue que es mayor que la cantidad calculada de átomos que hay en el universo. A eso nos referimos con que probar todo es imposible. Entonces, este también depende mucho del primer principio. Al final es demostrar que falla. Ahora, para yo demostrar que falla, yo debería probar todo, pero me están diciendo que es imposible. Entonces, ¿a qué me oriento? En vez de yo querer probar todo, que es imposible, yo mejor hago un análisis de riesgo y hago buena selección de técnicas de prueba. Es decir, yo voy a probar las partes más importantes, aquellas que si fallan generan el mayor impacto y aquellas que tengan una mayor probabilidad de fallo. Eso es riesgo de calidad en nuestra jerga de testing. Voy a probar aquellas que sean más importantes, aquellas que si fallan generan un mayor impacto y aquellas que tengan mayor probabilidad de fallo. Las detecto y entonces las priorizo. Entonces yo digo, mira, la de mayor impacto y probabilidad soy la que pruebo primero y hago mayor esfuerzo. Y voy descendiendo
en ese sentido de importancia o de riesgo. Y si me da tiempo, pruebo la de menor impacto. Así es que funciona el principio. Es un principio también de enfoque en el cual, como yo sé que no puedo probar todo y tengo que demostrar que tiene defectos y tengo que demostrar los defectos más importantes y hacerlos rápido, entonces yo tengo que hacer un buen análisis de riesgo e identificar esas partes de mayor impacto si da un fallo en producción y el de mayor probabilidad de fallo. Esa es la idea. Eso me encanta porque fíjate cómo se va escalonando el conocimiento. Dígase que el conocimiento de los principios, y si yo creo que es verdad y yo sé lo que significan, entonces me obligan a mí a pensar si todo esto es cierto, en qué posición me deja eso en relación al trabajo que yo tengo que hacer. Exacto. O sea, como tú decías, bien, tengo que evidenciar que hay defectos porque los hay. No puedo probar todo porque es imposible. Entonces, la siguiente pregunta sería, cuando estoy frente a un sistema, ¿qué es lo que debo de hacer? Y yo creo que tú magistralmente lo has respondido. Bueno, en primer lugar, tú debes de validar el conocimiento de técnicas de prueba que tú debes de conocer porque las hay y ya luego hablaremos de eso más adelante. Y también está el tema de, bueno, aquí hay que hacer un assessment de riesgo, hay que hacer un análisis de riesgo para uno determinar cuáles son esas cosas que son más importantes y las prioritarias, para luego entonces nosotros poder respetar esto. Exactamente. Algo que es importante en sentido general de todos los principios es el factor de comunicar. Porque tú sabes que nosotros siempre trabajamos en grupos multidisciplinarios y eventualmente hay muchas personas que no conocen estos principios claramente. Y cuando uno le dice, mira, todo eso no se puede probar. Entonces a veces eso entra como en cortocircuito con algunas personas que no son de nuestro rol, porque le entra tal vez una mala concepción de que es negación de nuestra parte al cumplimiento de nuestro deber. ¿Cuál sería tu tip ahí para comunicar eso de manera efectiva sin necesidad de sentarme a darle una cátedra sobre los principios a unas personas que no necesariamente ni tengo el tiempo ni tal vez ellos tengan todo el interés en conocer esos principios? Mira, lo mejor es siempre en temas de software y en temas de comunicación del equipo, especialmente con lo que son los clientes o los usuarios o los funcionales y especialmente también los que están del lado de la gestión o la planificación, llámese un project manager o un scrum master, un product owner y demás, es presentarle su punto de dolor. En vez de decir, no puedo probar todo, esto no se puede probar, dígale qué es lo que se debe de probar y que no se debe dejar de probar. Bien, o sea, haces tu análisis de riesgo, evalúas y como tú decías, para yo hacer un análisis de riesgo, yo tengo que conocer cuáles son esas partes más importantes. Y ahí entiende que todo test debe iniciar conociendo el proceso de negocio o el proceso operativo que se va a automatizar o que está automatizado, la tecnología en la que se desarrolló el aplicativo, y debe conocer un conjunto de factores que le permitan a él hacer ese assessment, hacer esa evaluación de riesgo. Entonces tú, una vez tienes eso, tú le dices, mira, debería ser la priorización. Nosotros deberíamos hacerle más enfoque a probar estas partes que son las más importantes, las de mayor impacto, las de mayor probabilidad de fallo, y presentarle eso en cómo impactaría, ya sea producción o ya sea la próxima iteración, si eso falla o si eso no se detecta. Entonces, la idea es asegurarle una buena cobertura y también una buena calidad en la prueba. Yo le diría, mira, estas son las cosas que deben de probarse. 1, 2, 3, 4. Estas son las de menor impacto y si no del tiempo, entonces no se prueban. Pero estas no podemos salir a producción o no podemos pasar a la siguiente iteración sin que estas no se prueben. Yo me iría por ahí y ellos, en mi experiencia, tienden a entender eso más fácilmente que si tú le dices, no puedo probar todo. Claro, porque lo que no debemos hacer jamás es, mira, al principio dice que eso no se puede probar y cruzar los brazos. Exacto, y no dar no, contexto ni no. explicación, porque ahí, aunque estés respetando el principio, no estarías cumpliendo con tu rol. Porque, como dicen por ahí, si volvemos al libro, debemos de recordar que parte esencial del rol de un tester es precisamente comunicar de manera eficiente el estado del software en relación a la calidad que nosotros podemos percibir y detectar, porque cuando detectamos un defecto también implícitamente estamos detectando el nivel de calidad que tiene ese software el cual estamos probando. Entonces, nunca desvirtuar el ejercicio de comunicación, porque al final, lo contrario, como dicen por ahí, nosotros lo que nos queremos ganar al equipo, porque sé que tú estarás de acuerdo con esto, parte de nuestro trabajo también es impulsar una cultura de calidad. Y eso es matar el mito de que el tester es el portero de la calidad en un proyecto.
O sea, la idea es que todos somos responsables de la calidad que tiene un proyecto de software, aunque mi rol particular sea ser el experto en esa materia Exactamente. que se va a encargar de hacer su trabajo operativo y que también va a asesorar a todo el equipo para que tengamos el mindset correcto. Exacto. Bueno, pues buenísimo. Ahora vamos con el número 3, que para mí realmente es uno de mis favoritos. Establece que las pruebas tempranas generan básicamente un ahorro en tiempo y dinero en Ujú. todo lo que tiene que ver con el proyecto de software. ¿Qué tú puedes decir sobre ese principio? Lo primero, vamos a decir lo que no es. No es levantarse a las 6 de la mañana a probar. No es No es el eso. principio de que si tú pruebas a las 6 de la mañana, Dios te Exacto. ayuda y todo va a Que ir bien Dios en te el ayude. proyecto. No, no, no. Dios te va a ayudar, pero haga su parte. Claro, Bueno, claro. las pruebas tempranas, lo de temprano tiene que ver con el ciclo de vida de las aplicaciones. El ciclo de vida de las aplicaciones tiene diferentes fases que normalmente inician en los requerimientos de software, el análisis y diseño de software, análisis y diseño de software, la construcción o programación del sistema, las pruebas o la verificación y el despliegue. Eso básicamente de manera, creo que es el estándar. Requerimiento de software, análisis y diseño de sistema, programación de sistema, verificación o pruebas y despliegue. ¿Cuál era la idea o cuál era el error que se cometía? Que las pruebas iniciaban cuando ya todo estaba listo para probar y el tester tenía un involucramiento muy tardío. ¿Qué pasa? Eso hacía que se levantaran muchísimos riesgos, muchísimos defectos que se pudieron haber prevenido, también muchas tareas que pudo haber hecho el tester que no tuvo que esperar a que le entregaran el software para empezar a trabajar. Entonces, también hay un concepto del shift left o moverse hacia la izquierda. Mientras más a la izquierda del ciclo de vida de las aplicaciones, y veámoslos así, tengo requerimientos, análisis y diseño, programación, pruebas y despliegue, ¿verdad? Si lo vemos así. Entonces, mientras más a la izquierda yo detecto un defecto, más barato es. Mientras más a la derecha de ese mismo ciclo de vida yo detecto un defecto, más costoso es. Un ejemplo se da un defecto de requerimientos. Fíjate, yo puedo tener defecto de requerimientos, defecto de análisis y diseño, defectos de programación que se detectan en testing, ¿verdad? Entonces, un defecto de requerimientos que pase sin detectar en requerimientos y lo detecto en análisis y diseño, me cuesta 2. ¿Por qué? Me costaba 1 en requerimientos, me cuesta el doble detectarlo en análisis y diseño. ¿Por qué? Porque tengo que dejar lo que estoy haciendo en análisis y diseño, volver a requerimientos, corregirlo en requerimientos y volver a análisis y diseño a ver cuáles cosas se afectan. Y así por el estilo. Por ejemplo, un defecto de requerimiento que yo detecto en testing, en ejecución de pruebas, que cualquiera diga, pero ahí hay que detectarlo. No, ahí es costoso. Yo tengo que volver a la etapa de requerimientos, después de un trabajazo hecho en testing, a la etapa de requerimientos, resolver el defecto en requerimientos, ir a la etapa de análisis y diseño, ver cómo eso afecta. Luego ir a la etapa, arreglar ahí, ir a la etapa de desarrollo, ver cómo afecta y corregir todo eso, e ir de nuevo a testing a probar nuevamente. Se dice que un defecto de requerimientos que llega a testing puede costar hasta 100 y 150 veces más que si lo hubiera detectado en testing. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es del shift left, detectar el defecto donde cuesta menos resolverlo. Fíjate que no te estoy diciendo que no hayan defectos de requerimiento. Claro. Lo que pasa es que es lo más barato es resolverlo en requerimientos. Entonces, ¿qué genera eso o cómo me aporta valor a mí? Yo involucrar al equipo de testing lo más tempranamente posible en el ciclo de vida del desarrollo. ¿Y cuál es lo más tempranamente posible? Desde el requerimiento. Desde el requerimiento, el tester debe estar revisando ese requerimiento, debe estar educándose, estudiando, entendiendo el requerimiento, ya debe hacer su planificación de pruebas, su diseño de caso de pruebas y también hacer pruebas estáticas, detectar defectos del requerimiento para prevenir defectos más adelante. Entonces, por eso ese principio, como tú dices, ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, siempre y cuando el testing, especialmente los testers, el equipo de pruebas, se involucre lo más tempranamente posible. Involucrarse muy tarde es costoso
se pierde mucho tiempo, cosas que se pudieron haber hecho, pero tampoco prevenimos defectos. Claro, yo quiero agregar, como dicen por ahí, 3 granitos de arena en ese sentido. Hay algo que yo siempre he dicho cada vez que tengo la oportunidad. Es un pensamiento muy personal, pero bueno, en mi experiencia lo he visto que realmente es válido. Mira, todo buen tester detecta defectos. Ujú. Fine. Pero en mi opinión, los mejores testers previenen Sí. defectos. ¿Por qué? Porque el prevenir defectos involucra un tipo de mentalidad que es lo que el rol espera de ti. Ujú. Y también es un trabajo en equipo, porque Sí. de nuevo, cuando yo me dedico a ver lo que todavía no está materializado como código fuente, como un ejecutable, yo estoy haciendo que desde una etapa temprana, como bien lo dice el principio, nosotros podamos el equipo completo ahorrarnos tiempo, ahorrarnos dinero y ahorrarnos esfuerzo. Ujú. Si usted lo ve desde una perspectiva totalmente pragmática, es más fácil arreglar una hoja que tiene un requerimiento y ahora no es ese, sino que es este otro y vamos a incluirle X, Y, Z. Ya, o sea, eso no tomó 15 minutos a arreglar una hoja con un En papel. requerimiento, el papel. Pero si eso hubiera sido materializado, como bien tú lo comentabas, entonces nos va a costar más esfuerzo, nos va a costar más dinero y tiempo. Que claro, ninguna organización quiere perder ninguna de esas 3 cosas. Sí. Entonces, además de eso, yo creo que ayuda mucho que nosotros entendamos que las pruebas tempranas nos obligan entonces a tener claro que el tester debe conocer el producto y el negocio Exactamente. obligatoriamente. ¿Y cómo yo puedo garantizar eso? Involúcrate tempranamente en el Ujú. desarrollo del mismo. ¿Por qué? Porque como tú comentabas, hay veces que los diferentes equipos de trabajo, digamos que ven una etapa de testing y al tester, y esto es claro y hasta cierto punto no es su culpa. O sea, por ejemplo, se hace una reunión. El Scrum convoca una reunión, vamos a decir así, involucra varios roles al principio del proyecto. Nadie se le ocurre preguntar, ¿y el tester no debería estar acá? No, no, porque este es requerimiento. Entonces, fíjate que eso viene, en muchas ocasiones, viene desde la ignorancia Ujú. de que precisamente el desconocimiento de este principio. Ahora bien, si usted sabe o usted está en contexto de que eso está pasando, usted como tester, su responsabilidad, no importa si usted es junior, si usted es mid, si usted es senior, si usted es dueño de la organización, no importa, trate de estar ahí. Usted tiene que estar desde el inicio del proyecto para usted garantizar el cumplimiento de esto. ¿Y qué va a traer esto como consecuencia? Bueno, obviamente mayor nivel de conocimiento Ujú. que me va a llevar a tener una mejor estrategia de prueba Exacto. porque ya tengo más contexto de lo que debe y no debe de suceder. Y también eso va a hacer, ¿qué cosa? Que mi diseño inicie antes de la etapa de prueba. Y Ujú. si todo sale bien al final del caso, cuando llegue la etapa de prueba formal, básicamente usted lo que va a ejecutar. Porque Sí. ya usted vino haciendo todo un trabajo y de repente van a decir, ve, pero ese muchacho sí es eficiente. No es tan eficiente, lo que pasa es que ese muchacho está trabajando temprano, Exacto. está trabajando desde que nosotros comenzamos con este Ha sido proyecto. eficaz. Exacto, exacto, ha sido eficaz y ya tiene todo este tiempo preparando su diseño, Ujú. validando todo lo que ustedes han venido desarrollando. De forma que cuando llegan donde ti, ya usted lo que tiene que hacer es, mira, estos son los casos de prueba, vamos a ejecutar, mira mi data de prueba, vamos arriba. Exacto. Y todo el mundo feliz. Hay otros elementos indirectos que también se dan. Por ejemplo, hablamos de validación versus verificación. No hay forma de hacer validación haciendo pruebas tardías. No. Tú puedes hacer verificación, pero la validación, el ver que tenemos el producto correcto, debe iniciar conociendo cuál es el producto correcto y eso inicia en requerimientos. Otra cosa que también tenemos es ese involucramiento temprano hace que tengamos buena comunicación con el equipo, que nos conozcamos, que nos compenetremos, porque no solamente debe ser el tester el que esté involucrado, debe ser el equipo completo, y creo que es uno de los principios que tienen que ver con el movimiento ágil, debe ser el equipo completo que esté involucrado Así es. desde el inicio y eso hace una compenetración. También le va cambiando la percepción a los desarrolladores, a los usuarios, a los de requerimiento de que el tester está ahí sencillamente para detectar defectos y ser una especie de cuello de botella. No, cuando comienzan a conocer, cuando nos involucramos temprano, comienzan a conocer cuál es la naturaleza del tester, qué aporte puede dar, por qué necesita datos de prueba, por qué necesita un ambiente. ¿Por qué? Porque al final es para hacer una buena prueba y verificar que el producto que me están entregando tiene la calidad necesaria. Y por último, como tú decías, los expertos en testing somos nosotros.
somos los que conocemos los principios. Este principio de prueba temprana somos nosotros. Nadie, no Exacto. espere que nadie lo conozca dentro del equipo. Por lo tanto, usted es que proactivamente Así es. debe involucrarse temprano y hacer todo lo necesario para que usted lo involucre temprano y no tener una actitud pasiva de que no, mira, no me involucraron, debieron involucrarme porque el principio lo dice. No, precisamente porque el principio lo dice que usted debe ir y josear, como decimos los dominicanos, su involucramiento temprano. Dominicanamente haga su diligencia. Haga su diligencia. Esa es la realidad. Ujú. Ahora, también hay algo que me gustaría agregar y es que una de las formas, digamos, más maduras de este principio que estamos trabajando para lograr, para llegar ahí, pero todavía no lo he visto evidenciado, es el hecho de que el tester, como consecuencia de haberse involucrado tan temprano en el ciclo de vida del software, pues ya llega al punto donde su diseño está terminado justo en el momento o hasta antes de que el desarrollador comience a codificar. De manera que esto puede agregar un grandísimo valor. Imagínese que mañana usted tuviera la competencia de poder entregarle los casos de prueba que Al usted hizo desarrollador. al desarrollador y decirle, mira, eso es lo que yo voy a probar Sí. de tu sistema. Y yo sé que mucha gente nos escuchará y pensará, pero ¿cómo así? Porque todavía sé que está promulgado este tema antagónico de la Entre relación entre el desarrollo. tester y el desarrollo. No. Y no debe ser así. Nosotros estamos ahí realmente para ayudar a que el equipo produzca mejores productos de software. Y precisamente recuérdense que eso era lo que hablábamos. Eso viene de la prevención más que de la detección. Entonces, si yo pues le manifiesto a él, mire, estos son los casos de prueba que yo voy a estar validando acerca de tu sistema, pues entonces es más probable que él cometa menos errores y que se manifiesten menos defectos en el software que él va a Exactamente. producir. Ahí agregando, ¿cuál es la mejor forma de pasar un examen? Estudiando. Sí, pero si te dan el examen vacío y estudias conforme a eso, tú aseguras Exacto. pasar. Oh, pero venga acá. Eso, de hecho, de ahí que viene el principio de pruebas orientadas o desarrollo orientado a la prueba. Es parte, o sea, si tú me dices a mí qué es lo que tú me vas a probar, Claro. entonces yo desarrollo conforme a eso. La mejor forma de pasar un examen es esa. Es estudiante, te pasen el examen vacío y tú estudies en base a lo que dice el examen. Cuando te dan el examen, ya nada más llenar. Lo Ready mismo to puede go. pasar con un desarrollador. Yo he visto equipos que lo han implementado parcialmente, donde el tester le ha pasado, ha hecho pruebas tempranas y le ha pasado los casos de prueba al desarrollador como parte de los insumos, junto con los requerimientos y los diseños, parte de los insumos que el desarrollador utiliza. Y créeme que la calidad con la que esos desarrolladores se entregan es máxima con relación a que si ellos no supieran qué le van a probar. Si yo sé qué es lo que tú me vas a probar y el usuario aprobó que sí, que eso es lo que se va a probar, oh, fenómeno, pues yo desarrollo en base a eso. Cuando tú me hagas las pruebas, yo aseguro que esas pruebas pasen. Ahora, si yo no sé lo que tú me vas a probar, entonces yo tengo que esperar a que tú ejecutes tu prueba para que tú me saques los defectos. Ahora, si yo desarrollo en base a lo que tú me vas a probar, baja la probabilidad de que yo cometa errores que se evidencien en defectos en la prueba. Ahora, yo aquí pensando, eso pudiera llevar a un tipo de conflicto que pudiera pensar la gente, porque imagínate que ya hablando a nivel general, lo que más se utiliza, vamos a decir, son sprint a nivel de iteraciones, 2 semanas. Entonces yo tengo 2 semanas para que comience mi sprint, tengo mis historias, voy a hacer cada una de las ceremonias. Ahora bien, ¿no pudiera eso convertirse entonces en un cuello de botella, donde el desarrollador tiene que esperar entonces los casos de prueba como input de entrada para iniciar su proceso? No, yo no lo veo así, porque se supone que estos movimientos ágiles, tú debes hacer que sean ágiles de verdad. Es decir, ágil es lo que me funciona. Entonces, tal vez no lo pongo como un prerequisito o un criterio de entrada antes de iniciar el desarrollo, sino como un insumo que sería preferible y que vamos a hacer todo el esfuerzo para que estén disponibles. Ahora, Excelente. por X o Y razón no están disponibles, bueno, pues entonces ellos van a tener que trabajar con la historia. Claro. Excelente, ¿no? Ujú. Yo creo que ese, como dicen por ahí, esa es la solución más salomónica. Sí, Vamos a colocarlo como que el estado óptimo de entrada sería yo tener todos estos requerimientos, dígase el requerimiento, el ambiente y también hay los casos de prueba del tester, pero si no está ese elemento, siga su camino y valídese solamente sobre los requerimientos o te originales. entrego los casos de prueba más importantes. Yéndonos, fíjate aquí, yéndonos al principio anterior. Así es. Si yo tengo como principio que las pruebas exhaustivas son imposibles y el otro principio que yo voy a detectar, o sea, quiero demostrar la presencia de defecto, aun cuando yo hago mi caso de prueba, ¿por cuáles casos de prueba yo inicio a diseñar? Los de mayor Claro. impacto, los que tienden a detectar más defectos. Entonces, se supone que si yo tengo que hacer 20 casos de prueba, los primeros 5
son los más importantes. Pues yo le entrego eso a desarrollo. Por lo menos aseguro que desarrollen o que tengan el insumo para que desarrollen en base a las pruebas más importantes que van a realizar. Claro, y yo creo que eso tiene implícitamente algo que ver con este siguiente principio que vamos a ver ahora, que es el tema de la agrupación de defectos, Ujú. pero que nosotros sabemos que no importa cuánto nosotros probemos, eventualmente el software se vaya a producción con defectos. Exacto. Porque es imposible detectar todos los defectos porque ni siquiera sabemos cuántos hay. Sí. Cada vez que nosotros evidenciamos que hay un defecto, bueno, hay uno menos. Yo no Ujú. sé cuál es la cantidad es X, pero hay uno menos. Lo que yo no puedo garantizar es, eso tiene 0 defectos. Exacto. Ok, entonces como consecuencia de eso, pues entonces uno puede decir que lo que uno esperaría como tester desde nuestro rol es que en producción llegue la menor cantidad de defectos de tipo crítico y grave. Exactamente. Yo creo que es a lo mejor que nosotros podemos aspirar, porque a que Ujú. no haya es un imposible No, es un que ni es imposible. científico ni es estadístico. Ya hasta los Entonces, usuarios ya lo entienden. exacto. Entonces, lo que sí nosotros debemos de hacer ese push con todas las facilidades que tenemos hoy en día con las diferentes metodologías y técnicas es, vamos a tratar de que a producción llegue un producto de software que esté libre, tan libre como se pueda de defectos De graves defectos. y críticos. Exacto, es correcto. Entonces, hablando de temas de estadísticas y defectos y todo eso, el cuarto principio, que es precisamente la agrupación de defectos, este Ujú. principio establece que los defectos tienen una tendencia y la tendencia es a agruparse. Cuéntanos un poquito de eso. Como te digo, los principios, en la sesión pasada hablamos que tú no creas los principios de cualquier cosa de la humanidad, especialmente del testing, sino que los principios se descubren. Y alrededor de 60, 70 años de hacer testing, se descubrieron estos 7 principios. No fue algo que vino Ken Carnell o Bach a crearlo, no. Sencillamente, Aclarar ahí que es buenísimo ese punto que tú sí, traes, porque muchas personas juran y perjuran que estos principios se lo son de inventó la ISTQB. ISTQB. No, 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 Y la no, no, no. ISTQB lo que es una organización que ha hecho una recopilación de estos Exacto. principios que fueron establecidos, no establecidos, como dices tú, Descubiertos. descubiertos por diferentes personas en diferentes épocas, que Ujú. si bien no se lo inventaron, pero por lo menos en alguna escritura, algún white paper, en algún libro establecieron, mire, yo he visto que la mejor práctica y luego se volvió un principio es esto. Entonces, Exacto. ISTQB lo que hace es recopilar Claro. ese contexto histórico y te lo plantea de una forma sencilla y entendible. En otras palabras, no son los 7 principios de ISTQB, No, son los 7 principios de software así es, que ISTQB lo menciona. así es. Ahora bien, ¿qué se ha evidenciado en todo este tiempo de hacer testing, 60, 70, 80 años? Que un pequeño grupo de módulos del sistema o partes de un sistema tienden a agrupar la mayor cantidad de defectos, tanto en cantidad como en gravedad. Pudiéramos decir, no es lo mismo, pero pudiéramos aplicar el Pareto, el 80-20. Vamos a decir que el 80% de los defectos tienden a detectarse o a encontrarse en el 20% del sistema. ¿A qué se debe esto? Lo primero es estadística. No se está tan claro por qué es eso, pero lo primero es estadística. Es lo que se ha descubierto. Entonces, ¿en qué se aplica el principio? Bueno, si tú tienes módulo A y tienes una prueba o tienes estadística que de ese módulo en la cual tú has detectado 20 defectos y tienes módulo B en el cual se ha detectado 10 defectos y tiene módulo C en el cual se ha detectado 5 defectos. Te toca hacer una prueba, tienes una semana para definir a cuál de los 3 módulos tú le haces más pruebas. El sentido común, el que no conoce de testing, pudiera decir, no, vamos a hacérselo, confundiéndose con ese principio de que las pruebas exhaustivas son imposibles, que yo tengo que detectar defecto, el primer principio. Vamos a hacerle más pruebas al que menos defecto tiene, Claro. porque se le ha detectado poco. Sin embargo, es al revés. Yo que soy padre, te puedo decir a qué niño uno le presta más atención. ¿Al que te da más dificultad o al que te da menos dificultad? Uno tiende a prestarle más atención, no porque tiene preferencia, sino por un tema lógico. Tengo a prestarle más atención al que tiene más dificultad. Como decimos los dominicanos, al manecio o al que más se enferma, El que más pone mano. al que más pone mano. El que está ahí está tranquilo, ese muchacho está tranquilo, pero este es necio. Entonces a ese uno tiende a prestarle más atención. Así mismo es con el testing.
Los módulos que tienen mayor cantidad de defectos son los módulos a los cuales hay que prestarle más atención en términos de tiempo y esfuerzo de prueba. Por lo tanto, el módulo al cual se le presta más atención es a la que tiene 10 defectos o que tiene 20 defectos. Otra cosa es que cuál es el que ha presentado mayor calidad. Me explico. ¿De dónde vienen los defectos? Del error humano. Sí. Si yo tengo un módulo que tiene 20 defectos versus uno que tiene 10 y otro que tiene 5, ¿dónde se han cometido más errores? En el que tiene 20. Es el que tiene menor calidad o ha presentado tener menor calidad. Por lo tanto, es donde se han cometido más errores, ya sea que la causa sea falta de comunicación, mal desarrollo, no seguimiento de los estándares, presión de tiempo, lo que sea que haya cometido, que haya producido esos errores. Entonces, estamos hablando de que en ese módulo, como se han cometido tantos errores, entonces hay que prestarle más atención, es al que hay que hacerle más prueba porque es el que ha presentado menor calidad. Esa sería la aplicación y la definición y la aplicación del principio. No, excelente. Yo creo que esto es una, como decimos, una vara muy importante para nosotros tenerla en consideración a la hora de uno medir los esfuerzos que va a hacer cuando se encuentre a circunstancias parecidas a las que tú has expresado. Vamos a continuar con el siguiente principio, que es el número 5, paradoja del pesticida. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, esa paradoja pesticida es uno de los principios que más confunde porque hay gente que no entiende por qué pesticida o por qué una paradoja. Una paradoja, vamos a explicarlo, es una verdad o dos verdades que cuando tú la pones uno del lado de la otra tienden a ser contradictorias. Es una contradicción. En la Biblia se tratan muchas paradojas, especialmente el Señor Jesús habla de que los últimos serán los primeros. Eso suena contradictorio, como que los últimos serán los primeros. Si último y primero son contrarios, son antónimos. Se habla de paradójico, ¿por qué? Porque cuando tú le das la interpretación o el conector entre esas dos sentencias, entonces te vas a dar cuenta por qué. En el caso del Señor Jesús, lo que él decía, aquellos que llegaron primero, por ejemplo los judíos, tienden a pensar que porque ellos llegaron primero y recibieron primero, son los que van a ir al cielo. Por esa sola razón. Pero aquellos que llegaron de último, los gentiles, por ejemplo, que recibieron después el evangelio, entonces están siendo primeros porque entendieron que no solamente se necesita un tema racial, sino un tema de fe. Y ahí entonces, pues, por eso tú entiendes que los últimos serán los primeros. Entonces, así, eso es una paradoja. Ahora, ¿por qué pesticida en el testing? Viene de una historia. Básicamente, un señor, voy a hablar en dominicano, tenía un conuco. Y en ese conuco tenía maíz sembrado. Ese maíz que tenía sembrado, hubo plagas que estaban afectando esos sembradíos de maíz. ¿Qué sucede? Mandan y buscan una empresa para tirar un pesticida. Pesticida, un baigón, como nosotros decimos. Claro. Y luego, la idea es, si tiro pesticida, ¿qué debe haber? Menos plagas. Si no tiro pesticida, van a haber más plagas. Tiran el pesticida, los primeros días hubo menos plagas, pero ¿qué pasa? Y aquí viene lo paradójico. Ahora hay más plagas que las que habían antes de tirar el pesticida o de aplicar el pesticida. Y ahí es cuando se queda... Y ahí tú te quedas... Me falsificaron el baigón. Hay algo raro. No, y tú puedes decir, el baigón no tuvo efecto o el pesticida no tuvo efecto, pero y está bien, las plagas se quedaron en la misma cantidad. ¿Dónde viene el problema? Es que aumentaron. Ahora hay más plagas que las que habían cuando se tiró el pesticida. Entonces, se formularon diferentes teorías, qué sé yo qué, pero al final no dieron con lo que era. Cuando investigaron, por ejemplo, no, que mutan, que las plagas entonces se pudieron resistir pudieron resistir el pesticida. Sí, pero si lo pueden resistir, lo que va a hacer ver es que no va a haber una gran disminución, pero no puede haber un aumento. Si tiro pesticida, elimino plagas, deben haber menos. Ahora tengo más. Entonces se dieron cuenta que cuando eliminaban las plagas, también eliminaban los depredadores de esas plagas. Los depredadores eran los que se comían las plagas. Claro. Entonces la cantidad de plagas que eran eliminadas por los depredadores, ¿verdad?, era mayor que la cantidad de plagas que eliminaba el pesticida. El problema es que cuando el pesticida eliminaba plagas y también eliminaba los depredadores, la gran cantidad que eliminaba de los depredadores superaba lo que eliminaban los pesticidas. Entonces, esa fue la explicación. ¿Cómo aplica eso al testing? De la siguiente forma. Tú tienes una prueba
haces una prueba, ves todos los principios y ahora esa prueba al inicio detectó ciertos defectos. Esos defectos se corrigieron. Pero ¿qué pasa? Hay cambios, se pasa a producción y ahora tenemos más defectos. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Qué se hizo con el conuco? ¿Qué había que hacer? Buscar o cambiar el pesticida para que mate plagas, pero que no mate los depredadores. Cuando tú tienes una prueba que detectó defectos, pero que ya no está siendo efectiva para detectar defectos, ¿qué tú tienes que hacer? Cambia el pesticida. Bien, cambia el pesticida. ¿Qué haces? O agrega más casos de prueba, o agrega más pasos a los casos de prueba, o agrega más combinaciones de datos de prueba. Porque todos esos principios te están diciendo que deben haber más defectos. Lo que pasa es que tu prueba no está ejecutando las secciones de código donde están los errores. Entonces, haz cambio, revisa periódicamente tus casos de prueba, tus automatizaciones de prueba, los datos de prueba que tú utilizas. ¿Por qué? Porque las pruebas en el tiempo se vuelven inefectivas y también incluye la automatización de pruebas. O sea, tú tienes que estar revisando, repito, periódicamente tus casos de prueba, tus datos de prueba, tu automatización de prueba y las diferentes variantes para hacer pruebas, porque tus pruebas se pueden volver inefectivas en detectar defectos. Entonces, cambias los casos de prueba y vas a ver cómo comienzan a aparecer más defectos o cómo comienzan a matar esas plagas. No, yo creo que tú lo has explicado excelentemente y ahí lo importante es saber que una vez que usted ha desarrollado alguna batería de pruebas que busca la verificación de algún feature, en la medida en que ese aplicativo evoluciona, vaya y revise su batería de pruebas, porque de lo contrario, los defectos encontrados una vez no volverán a ser encontrados con los mismos casos de prueba. ¿Por qué? Porque el software evolucionó, pero tu batería de prueba no. Como decía un gran filósofo dominicano, con lo mismo no se cambia. Exacto. Entonces, Víctor, brevemente, dos últimos principios, y este vamos a hacerlo en conjunto. El testing depende del contexto y la falacia de ausencia de incidente. En primer lugar, el testing depende del contexto. Como dicen, por lo que uno ha leído, uno entendería que sería de conocimiento común, que no es lo mismo uno ir a probar un aplicativo desktop que ir a probar un aplicativo web, que ir a probar una aplicación en Android o en iOS. Pero sin embargo, muchas veces, incumpliendo con el otro principio, básicamente desarrollamos una batería de pruebas y pensamos que mientras se trate del mismo sistema, el contexto no importa porque son los mismos casos de prueba. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Mira, como dicen por ahí por en el campo, a según el maco, la pedrada. Bien. No es lo mismo probar en un entorno ágil que en un entorno en cascada o una metodología en cascada. No es lo mismo, la misma transferencia de fondos que tú haces, no es lo mismo probarlo en la aplicación web que en la aplicación móvil o en la aplicación desktop, ¿verdad? Aunque sea la misma funcionalidad. No es lo mismo probar en una tecnología backend que en una tecnología frontend. Pero tampoco no es lo mismo probar en un sector financiero a un sector telecomunicaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el tester? El tester tiene que evaluar y cambiar sus estrategias de prueba en base al contexto. Para eso debe evaluar el contexto operativo, el contexto de negocio, el contexto de la arquitectura del software y el contexto de la metodología de desarrollo que tiene o que va a utilizar el equipo. Y en base a eso, adaptar todas las estrategias, las técnicas, la planificación, el análisis y diseño de prueba a ese contexto. Otro contexto, ¿qué tanta documentación hay? Se hace mucha documentación, se hace poca documentación, no se tiene documentación. Entonces, yo no tengo documentación, yo no pruebo. No, tú tienes que adaptarte a ese contexto, comunicar qué es lo que tú puedes hacer y adaptarte a hacer pruebas exploratorias, determinación de defectos y todo eso. Entonces, para agregar valor. La idea no es que el contexto se adapte a ti, sino adaptarte al contexto de forma tal que todos tus procesos de prueba, que son los mismos, tú lo puedas aplicar de manera diferente dependiendo de ese contexto. Ahí hay algo importante que tú decías, porque a veces hemos tenido la mentalidad errónea de que porque estoy, por ejemplo, en cascada, estos principios no aplican. No. Y estos principios son agnósticos a lo que sea, al país, a la entidad, a la metodología de desarrollo. No importa, estos principios son inmutables y donde quiera que se haga software testing deben de ser respetados. Por último, la falacia de ausencia de incidente.
¿Qué es esto y cómo es diferente del tema de, no sé, de que estamos orientados a detectar que hay defectos en el aplicativo? Sí, mira, una falacia es un error de argumentación, no como dicen en ciertos sectores urbanos, que es una mentira. No, una falacia es un proceso erróneo de argumentación. Por lo tanto, es erróneo razonar o creer que porque usted ejecutó pruebas, detectó defectos, se corrían esos defectos y confirmó que el aplicativo cumple con los requerimientos, entonces ese aplicativo el que necesita o el que espera el negocio. Es decir, no solamente me aseguro que el aplicativo fue eh, programado y diseñado de la manera correcta, yo tengo que también asegurarme que tengo el aplicativo correcto, el aplicativo que le agrega valor al negocio, el aplicativo que cumple la expectativa del negocio, que no se diseñó un tanque de guerra para matar mosquitos, bien, o que yo tenía que un tanque de guerra necesitaba y lo que tengo una raquetica. No, el software puede funcionar de la mejor manera, el más usable, mejor experiencia de usuario, desarrollado con los mejores estándares y al final no es lo que esperaba el cliente. Entonces, no solamente puedo hacer verificación, que es asegurarme que el software cumpla con los requerimientos, sino también yo tengo que hacer validación, asegurarme que tengo el software correcto, asegurarme que el software que yo voy a entregar es que le agrega valor al negocio. Rapidito, una analogía. Yo soy un padre de familia, tengo mi esposa y mis 3 hijos, y voy donde un dealer de vehículos. Él comienza a presentarme el producto en base a las funcionalidades que él tiene el producto y no a mis necesidades. Y él me enseña un Ferrari y me dice, este Ferrari corre de 0 a 100 en 3 segundos, tiene diseño aerodinámico, tiene tantos cambios, tantas velocidades, tiene tal suspensión, ¿sí? Okay. Cumple con todos los estándares, se hicieron todas las pruebas del lugar, este es el auto que tenemos para usted. Y yo le digo, ¿y dónde pongo la maleta? Y todo lo badén y policía acotado que hay aquí. ¿Y los muchachos dónde Y los los meten? muchachos, ¿dónde yo lo voy a poner? Bien, tengo un producto que pasa la verificación, los requerimientos de un auto deportivo, pero no pasa la validación. ¿Por qué? Porque no es lo que yo espero. Entonces es una falacia creer que porque ese aplicativo, que le llamamos Ferrari, cumple con los requerimientos de auto deportivo, satisface o cumple con el requerimiento del cliente o la necesidad del cliente, que era un auto familiar. En eso consiste ese principio. Por lo tanto, no solamente debemos hacer verificación, es decir, asegurarnos que el software cumpla con los requerimientos, sino también tenemos que hacer validación, asegurarnos que tenemos el producto correcto y asegurarnos entonces que ese producto es el que agrega valor al negocio. Y eso se linkea, como uno dice, o se asocia directamente al principio número 3 de las pruebas tempranas. Damas y caballeros, los 7 principios del software testing. Es importantísimo que ustedes entiendan que estos principios, si los respetan, si los entienden y los estudian y lo ponen en práctica, van a ser un trampolín enorme para su carrera profesional en el mundo del software testing. Agradecemos a nuestro profesor, el ingeniero Víctor Leonardo, por estar con nosotros. De verdad que muchísimas gracias por compartir este conocimiento con nosotros y con toda la escuela del testing. A ustedes, si este episodio le agregó valor, compártanlo. Suscríbanse al canal y coméntenos cuáles temas ustedes quisieran que tratáramos, cuáles temas son importantes para ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo episodio de la Escuela del Testing.